Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Jack Narrock nos trae a Steel Panther con Community Property. Bien, me gusta que hayan elegido a Steel Panther. Es un grupo que sí conozco. No esta canción. De hecho, yo te lo comenté fuera de micro que yo a este grupo lo conocí por un reality de tatuajes australiano, que fueron allí de gira y entraron y se hicieron ahí un tatu. Em, de hecho, con esta formación, porque todavía está ahí Lexi Fox al bajo. Después cambiaron de bajista porque el bajista se decidió pirarse, se fue él, ¿vale? Costó bastante sustituirlo. Por cierto, hicieron un casting masivo para... Y al final Ujú. encontraron un buen bajista, sí, señor. Bueno, pues tenemos a Michael Starr a la voz, a Satchel a la guitarra, Lexi Fox al bajo y Styx Zadini a la batería, que es otro crack. Bueno, todos son muy buenos. De verdad, es un grupo de estos de sonido de los 80, pero además ellos tienen un rollazo y un humor intrínseco bueno, seguro que vamos a verlo. Se supone que creo que es una balada, pero bueno, una balada de Steel Panther puede ser cualquier cosa. Que puedes encontrar Correcto, correcto. Vamos, cualquier burrada, ¿no? esta Sí. canción es de 2009, pero como si hubiera salido en el 88, ya te lo digo yo. Así que bueno, es un glam metal, pero siempre con humor. Así que esto va a ser épico, seguramente. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. I would give you the stars in the sky, but they're too far away. If you are a hooker, you know I'd be happy to pay. If suddenly you were a guy, I'd be suddenly gay. 'Cause my heart belongs to you. My love is pure and true. My heart belongs to you. But my dog is community property. You're the only girl that I like to screw when I'm not on the road. When I come home, my dinner's made and the front lawn is mowed. I'll kiss your mouth even after my rocket explodes. 'Cause my heart belongs to you. There ain't nothing that I wouldn't do for you. My heart belongs to you. But my dog is community property. Es la primera vez que escucho una balada de Steel Panther, porque siempre suelen ser como muy enérgicos, ¿vale? Curioso, oye, me llama la atención, Jack Narro, ¿por qué has elegido una balada para que sea la primera vez que metemos a Steel Steel Panther en... Panther. Es que es todo lo contrario, es que Steel Panther es muy, muy enérgico. Además son muy divertidos, no se cortan a veces en subir a chavales que se pongan a tocar alguna canción en la guitarra con ellos, ¿vale? Es decir, hacen cosas chulas. Son gente que, por mucha apariencia que les veas, tienen cero ego, pero cero, ¿vale? Son gente muy, muy cercana y, bueno, hay que traer porque una vez eh, dijeron, ¿cómo nos podemos promocionar, ¿no? En Estados Unidos. Y dice, pues nos presentamos al X Factor, ¿vale? Fíjate, Steel Panther en el X Factor, que además está por ahí Sofía Vergara y estaban... Sí, 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 bueno, imagínate. Claro, Simon. claro, pues fue curioso, fue curioso, fue una experiencia graciosa.
De hecho, no descarto traerlo, ¿vale? Puede así. Lo mismo lo ponemos aquí al final. Puede ser un 2 por uno interesante. Bueno, pues a ver. Sí, sí, porque hay cosas graciosas que merecen la pena incluirlas. Bueno, como decíamos, es un grupo que. Esto es un videoclip y claro, de momento queda todavía como una atmósfera, como si fuera una balada de estas Sí, ochenteras, sí, ¿no? La misma que te podría pero cantar, total, total. la misma que te podría sacar Poison o te podría sacar de esta. Sí, sí, cualquiera de esta gente, sí, sí. Efectivamente, técnicamente está muy bien tocada. El cantante, Michael Starr, canta que te mueres de bien, Sí, sí, sí. ¿vale? Y bueno, y la letra es Ha una. salido ahí en taparrabos que me tenía que arrancar los ojos casi. Ah, pero ese es Lexi, sí, sí, sí. Digo, madre mía, se le va a salir ahí la comadreja por ahí, ¿eh? No quería verlo. Ah, bueno, el Got Talent era lo que yo decía de Steel Panther, no era X Aquí Factor, Factor. pero bueno, más o menos es el mismo rollo. Que claro, es que Lexi Fox es mucho Lexi, es provocador al máximo, ¿no? De verdad. Pues eso, que la propia letra es una sátira brillante de las baladas románticas del glam metal, ¿vale? Realmente están de cachondeo. Y comienza utilizando todas las promesas exageradas del amor eterno para, ¿vale? Después romper completamente la ilusión con un estribillo que ridiculiza la imagen del rockero incapaz de ser fiel, ¿no? Es decir, en realidad no habla del amor, sino de la contradicción entre la imagen idealizada de las power ballads ochenteras y del estilo de Y vida luego lo que hacía. excesivo que muchas bandas proyectaban en aquella época, ¿no? Pero a ver, la música es deliberadamente emotiva mientras la letra destruye un romanticismo mediante eso, el humor absurdo, explícito y completamente consciente. Así que bueno, vamos a continuar a ver si hay algún cambio o algo. Dirty property. I wanna make it clear so you retain it. My dog's a free spirit and you can't restrain it. No, you just can't chain it down. I love you so much it hurts from my head to my feet. I think of you and my crouch starts to move to the beat. I see your face every time that I go out and cheat. Ugh. 'Cause my heart belongs to you. There ain't nothing that I wouldn't do. My heart belongs to you. But my tongue is community property. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Community property. Oh, no, no, no. Community property. Community property. Una cabina de teléfono, ya ves. Me he acordado del programa este de tatuajes, se llamaba Bondi Inc. Y todo esto porque en ese programa hay una tatuadora que se llama Megan Masacre, que es buenísima y es una de las que le tatúan. Bien, vamos a hacer esa actuación que te decía yo del programa, ¿vale? Pero que, bueno, a ver, técnicamente es una balada impecable. Sí, Es todo lo que, muy claro, ochentera, ¿eh? es todo lo que tú esperabas de una balada de aquella época, ¿vale? Pero y me ha gustado mucho porque sobre todo no me esperaba que, claro,
la letra se riera tanto de este tipo de temática. Pero el sonido realmente de Steel Panther, más puro y duro de lo que podemos esperar de ellos. Y aún así, creo que eligieron una de las letras más comedidas para poder aparecer en televisión, porque claro, es que Sí, ellos claro. con las letritas, no veas. Bueno, pues aquí tenemos a estos prendas, bueno, que no voy a revelar nada. Creo que no me acuerdo qué canción tocaban, pero bueno, se van a presentar ellos mismos, así que mm, mm, sí, vale. Vamos a hacerlo, así que empezamos ya. Ah, pero esto es la actuación ya. Esto, yo lo que quiero es todo, toda la previa de la actuación. Bueno, mientras tanto, mientras lo vamos consiguiendo, y esto ya es casi en tiempo real, David, ¿qué te ha ido pareciendo lo que es la Pues, actuación de, pues, de Steel Panther? la verdad que una balada de glam metal de los 80 total y absolutamente, Ujú. aunque luego la letra pues es satírica Sí, ¿qué te ha y se parecido ríe Esa de... chela en la guitarra? Increíble, increíble. Ha sido brutal. Mm. Y el vocalista canta increíble también. Sí, Es increíble. Lo que pasa es que, claro, luego te pones a ver el vídeo y la verdad que tienes razón, porque decía, hacían una balada para la novia y luego estaban de gira y estaban claro. con todas las chicas que se le ponían por delante. Y dices, pues, tío, De eso se trata, ¿no? controla, ¿no? Al final, la fama que se gana, ¿no? Es decir, iba casi implícito en la época, ¿no? Lo de sexo, drogas, rock and roll y todo lo demás, ¿no? Al Sí. final se convirtió casi en lo que esperabas de una estrella del rock, y en muchos casos no era así, ¿no? Eran gente que se cuidaban, que tal. Lo que pasa que muchas veces ya casi había que tener la Bueno, lo que apariencia, pasa ¿no? que alguno también. No, no, sí, sí, sí. Es decir, lógicamente había de todo, ¿no? Había de todo. Venga, creo que ahora sí. La gente hay gente que lo reconoce y está como locos, y están aquí los dos carcas que están diciendo, mira esto, fíjate a lo que nos traen. Este de la izquierda es Spider, que es el nuevo bajista. Standing ovation and you haven't done anything. Ya tenéis una ovación y no habéis hecho nada. Eso es que no lo Who conoce, doesn't ¿eh? love country music? Y el otro es un cacho y dice, ¿no conoces la música country? All right, okay, let's start with who you are, please. Okay, we are a band called Steel Panther. Steel Panther. Let me just say before we go on, we decided backstage to give Sophia and Heidi tickets to Steel Panther for life and backstage passes included. Que a Sofía y a la otra, claro, le dicen que tenéis Le pases VIP de da por vida, vamos. de por vida, sí, sí, menos En pajarraco, backstage, ¿eh? lo que queráis, ¿no? Not trying to influence the judging in any way. Okay. I want to know everything about you guys, the band, everything, please. Oh, this is Spider. He plays the bass. Hello. My name's Michael Starr. I'm the lead singer. Hello. I'm Satchel. I play guitar and I book all the flights. Okay. I'm Styx. I'm the drummer. Welcome. Is this something you do full time? We do it full time. We've got 6 full-length studio albums out, and we've got a couple live Que se bien hecho algo. Dices, tenemos 6 álbumes de estudio y ahora empieza a rentar. records out. Yeah, now. live DVD too as well. And this is the best way to reach so many other people that have never seen this before and teach them the ways of heavy metal. Heavy metal. And we just wanted to come on the show because we want to win. I love that. Okay. No more questions. Thank you so much for coming on. Cool. Y van a tocar, por supuesto, en directo. Aquí, Sí, claro. rollo.
que lo he dicho, va a cantar Eyes of the Panther, que es de las canciones más, es decir, la letra más normalita, ¿vale? Porque hay cosas que no se pueden hacer en televisión. Entonces, esto es, Hacer o decir, ¿eh? claro, claro, las dos cosas. Entonces, está bien para que la gente conozca la banda, el gran público, pero que son todavía más mordaces y son todavía más de todo en... Más pasados. Sí, 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 sí. I love this. We're here early. We're here for the sound check. Y me encanta que hagan ahora la prueba de sonido. Le coloca el pelo. I see you up there. Let me hear you scream. She's looking good from head to toe. She's looking upon herself. She's ready to blow. She got teeth like razors, your claws like knives. She's ready to bounce on your ass. You only want to go. She's got the eyes of a panther. Looks like Satan. She's got the eyes of a panther. Soon you'll be amazing. She's got the eyes of a panther. She said, don't be afraid of heavy metal. Don't be afraid to ride, to ride, to ride. She said, don't be afraid. Son buenísimos, son buenísimos. Sí, 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 Eh, sí. ¿Te has dado cuenta, no? Además que todo lo hacen y con una sencillez, el tío está cantando que te mueres y tienen muchísimo oficio. Se ve que son gente que llevan años y Muchos años años, y claro, años y obviamente, ¿eh? ya tienen, como hay una expresión en España que se dice, ya tienen el culo pelado. Es decir, ya han vivido todo tipo de experiencias. Esta gente en un escenario ya, sea el que sea, Vienen de vuelta ya, no les ¿no? asusta nada y dominan. Es decir, han pisado el escenario y sin hacer nada, como decían, ya dominan. Ay, todavía no, que quería comentar cositas. Esto fue como en 2023, es decir, pero vamos, es la formación actual, ¿vale? Es decir, y me gusta porque en lugar de, claro, es inteligente por su parte porque en lugar de recurrir a una de sus canciones más provocadoras, ha elegido este tema, un tema que, bueno, que resume perfectamente su sonido sin depender de ese humor explícito del que hablamos con la balada anterior. Y desde el primer riff, la banda construye una actuación súper compacta, súper potente, con un estribillo que es muy pegadizo. Enseguida se gana a la gente, ves la reacción, ¿no? Y claro, lo han elegido muy bien para captar la atención del público profano en esto, ¿no? Claro. Saben que tienen 2 o 3 minutos y no pueden especular, que tienen Sí, que claro. directamente Además, mira, los abuelos esos que han puesto, lo que han hecho ha sido taparse los oídos. los Así oídos, sí, sí, que... el ejemplo de Carca total. Y bueno, ves que todo suena súper compacto, la batería, el bajo. Sachi, la hora de la guitarra, si es lo que creo ahora de las suyas, es un guitarrista que con toda la parafernalia que le ves, que es como muy, muy exagerado de los 80 y con, ¿sabes? Su pelo así y tal, Sí, el maquillaje. toca de limpio que te mueres. A ver si lo podemos ver y disfrutarlo. Said to get that guitar. She's got the eyes of a panther. The words are waiting. She's got the eyes of a panther. No escaping. She's got the eyes of a panther.
Okay. Well, that's how you do it. Howie. Wow. Yeah, I feel like I was just at the most amazing shortest festival I've ever attended. Yes! Thank you. I love this kind of music. This music needs to come back to the forefront, and you are here to bring it. That's right. Vale, es que, a ver, este juez siempre le gusta el tema del rock, entonces dice que se alegra, ¿no? Primero hace un pedazo de show y se alegra que ellos traigan aquí como de vuelta este tipo de música para que la gente sepa lo que es. Claro. I absolutely loved it. Thank you. Your voice was incredible. Thanks. Especially that super high meow meow sound that you made. I Well, mean, I I know don't think you're actually a blonde, are you? No, I'm not. but I'm not either a real blonde, so it Yeah, doesn't but blondes matter. rule. Y si es rubio natural dice, no lo soy. Nah, Cachondo, ¿eh? We never really know who is coming to audition for us. And I've seen this guy. My husband Joe hired them for his 40th birthday. And he was Claro. Claro, por aquel entonces estaba esta Sofía casada con... ¿Cómo se llamaba el antiguo marido de esta? Joe... Tiene un apellido italiano que... A ver, no sé. te lo digo. ¿Cómo se llamaba? Joe Manganiello. Vale, es un tío en plan 2 metros que hacía de una serie de Hombre Lobo o algo así. Bueno, ha hecho muchas películas de acción y demás. Y los contrataron, estaba comentando que los contrataron para una fiesta, el cumpleaños de él, ¿vale? Y contrataron a la banda Sí. para que tocaran para ellos. Entonces ella sí sabía quién eran. Ya. El marido un fricazo del 15, ¿vale? Es decir, de una habitación de grande como nuestra casa seguramente, ¿vale? De todo, de figuras de Warhammer y de no sé qué, y te monta unas partidas de rol con Mola. famosos que flipas. we ever had. And you guys are amazing. We're gonna win. Vamos a ganar. I have so much respect for you for coming on the show, because I'm sure a lot of your friends, you shouldn't come on a show like this, whatever. I'm a great believer, you just do whatever you feel you want to do. If you want more people to get to know you, this is definitely going to happen. You're so talented. It's so clear that you've been doing this a long time, because you don't get good like this overnight. Vale, claro, efectivamente. Decía, es que si vosotros lo que pretendíais es que tuvieran más visibilidad, ¿no? Y todo eso ya está conseguido. Es decir, aparece en este programa, pero está hablando, dice, tenéis tanto talento, es decir, está tan claro, ¿vale? Y además que vais a estar muchísimo tiempo en esto, como diciendo, ya les está diciendo, no hace falta que hagáis el resto del concurso, ya habéis aparecido una vez, vais a tener la visibilidad, ya está, no hace falta más. Claro, sí. También está diciendo, no sigáis que vais a ganar el concurso, puñeteros. Es como si van Guns N' Roses, por ejemplo. Claro. Unos tíos que llevan desde el 87 ahí tocando, pues... Y te digo que no está mal tirado esa comparación, porque esta gente son tan buenos como... Es decir, son tan buenos como los mejores que podáis imaginar, ¿vale? Y además, aplicando el humor, porque en los conciertos de Steel Panther te mueres de risa. Una cosa curiosa es que yo a esta gente los conocí, digamos, sin tocar, siquiera. Es decir, por el programa, charlando con las tatuadoras, no sé qué, ya me cayeron tan bien, ¿vale? Que cuando encima escuché la música, porque la balada que nos ha traído Jack Narrock no la había escuchado, y ha estado bien porque es una canción que no había traído, me cayeron tan bien antes de siquiera tocar, que cuando tocaron y vi lo buenos que eran, digo, Como tocaban, claro. tío, esto es... Y estoy deseando algún día poder ver un concierto de esta gente porque son espectaculares. And I could see this in Vegas. Wow. Everything about that audition for me was just brilliant. Okay, Howie. Yes! Heidi. It's a big fat yes for me! Sophia.
yeses. That's great. Pues ya está. Pero que esto es Que parte- lo grave hubiera sido que no le hubieran dado los 4 síes. Ya, lo que pasa Me que... hubiera dicho, tío, No, pero esto ya es como Thanos, ¿no? Es inevitable. claro. Es decir, no he visto ningún sitio donde hayan aparecido Steel Panther y no hayan ocasionado esta reacción. Te lo digo así. Porque, claro, precisamente porque todos se lo toman a broma. Es decir, ellos, toda la apariencia es todo lo contrario. Es decir, son muy Unos cercanos, cachondos, ¿no? muy cachondos, se ríen de su sombra y ya está. Bueno, pues, Jack in the Rock, pues mira, tienes aquí un 2 por 1 sin, sin pensarlo. Sin Sin, comerlo ni beberlo, sin ¿no? pretenderlo, así que perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. 2 formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.